Buenos días, amigos y amigas de Sin Pauta. Estamos iniciando un nuevo programa aquí por las pantallas de UCSC Televisión. Y en esta ocasión trataremos un tema, la verdad, bastante delicado: el abuso sexual de menores. Es un tema que no es ajeno ni a mí ni a ti. ¿Cómo podemos identificar este problema? ¿De qué manera podemos denunciar quizás a los agresores sexuales? Es algo de lo que vamos a conversar con Fernando Bustamante, con quien tenemos por supuesto el gusto de conversar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Fernando, bueno, cuéntame, es un tema la verdad bastante delicado esto del abuso, que bueno, yo tengo hermanos, tengo familia, la persona que nos está viendo en la casa también, por supuesto que tiene cercanía de alguna manera con los menores. Es algo que la verdad no es ajeno, por supuesto, que a nadie. ¿Crees tú que quizás en la sociedad que vivimos ahora, quizás los niños están más acostumbrados quizás a denunciar esta clase de hechos o acusarle al papá, a la mamá, lo que le estaba ocurriendo, Fernando? Mira, sin duda yo creo que en los tiempos actuales, con toda la difusión y promoción que existe respecto al tema, hay un mayor nivel de denuncia en general, digamos. No sé si particularmente de los niños afectados, pero sí del entorno. Ya hay una mayor conciencia y una mayor preocupación respecto a este tipo de situaciones. Cosas que antes no ocurrían o que incluso siendo evidente, la gente lo ocultaba por ciertos patrones y tradiciones familiares de protección al patriarca o a quien fuera, alguien que fuera muy representativo, autoridad dentro de la familia. Pero hoy día claramente eso se ha roto y hay mucho más denuncia respecto al tema. Claro, hoy, bueno, y también, ¿de qué manera uno, bueno, de mi caso personal, por ejemplo, yo tengo dos hermanas chicas, ¿cómo podría identificar en el momento en que quizá ellas hayan sido agredidas sexualmente? ¿Qué patrones son básicos para identificar esta clase de situaciones? A ver, mira, salvo cosas muy evidentes, que te las voy a mencionar a continuación, digamos, pero salvo cosas muy evidentes, en general, lo que nos tiene que preocupar es un cambio significativo en el comportamiento habitual de. Lo que particularmente ocurre es que niños que habitualmente, por ejemplo, eran muy tranquilos, muy alegres, se vuelven más introvertidos, más callados, se ven más tristes, se vuelven más irritables, ¿cierto? Son niños más retraídos. Hay un cambio significativo, porque esto también depende de cada uno. Hay niños que son por naturaleza tímidos, por ejemplo, pero frente a este tipo de situaciones reaccionan de manera distinta. Y eso, para quienes lo conocen, son miembros de su familia, es evidente que ese niño, esa niña, no se está comportando igual. Eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención, digamos, en ese sentido, ¿ya? Y luego uno empieza a mirar indicadores más específicos, ¿me entiende? Cosas muy puntuales. Por ejemplo, es normal que un niño menor de 10 años tenga pesadillas y que, no sé, una vez a la semana, cada 15 días, de repente tenga pesadillas, digamos. Pero no es habitual que un niño tenga pesadillas todos los días. Cuando hay pesadillas todos los días, quiere decir que algo está ocurriendo. No necesariamente puede estar asociado al abuso, pero ya nos está indicando que algo le está pasando en ese sentido. Entonces tú sumas este cambio en el comportamiento, más la presencia de pesadillas, más la presencia, por ejemplo, de algunos indicadores particulares que hacen los niños. Por ejemplo, la resistencia a seguir compartiendo con un adulto o con alguna persona con la que habitualmente compartían. ¿Entiendes? El no querer ir a la casa de, el no querer quedarse con, ¿me entiendes? Muchas veces algunos también a nivel gráfico hacen algunos dibujos que nos llaman la atención, particularmente porque son bastante transparentes en términos de colores muy oscuros. Los niños en general tienden a usar mucho más color en sus dibujos, entonces a veces usan muchos colores oscuros o, por ponerte un ejemplo, como un porcentaje alto de abuso ocurre en miembros del propio núcleo familiar, a veces dibujan a su familia y a este miembro lo excluyen en el dibujo, digamos. O sea, aquí está la familia y el otro aparece por esta otra punta. Por ponerte algún ejemplo de cosas puntuales que a veces nos llaman la atención. Ahora, todas estas cosas, yo te digo, no necesariamente se pueden deber al abuso, pero puede haber, por ejemplo, situaciones de maltrato de otro tipo o algún otro problema. Son indicadores. Pero son indicadores que nos llevan a preocuparnos y ver qué está pasando con ese niño, con esa niña, ¿ya? Ahora, hay situaciones mucho más concretas que ya te hacen pensar derechamente en abuso, como por ejemplo que un niño presente un comportamiento sexual no apropiado para la edad, ¿entiendes? Que haga cosas, que se exprese de determinada forma, que use ciertos términos, ciertas palabras, que pregunte por ciertas cosas que no tendría de dónde haberlas sacado, ¿me entiendes? No corresponde a su edad. Tú dices, lo primero es, ¿de dónde sacó esto?
incluso antes de contestarle la pregunta, ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué se está expresando aquí? ¿Dónde lo aprendió? ¿Me entiende? Ese tipo de situaciones. Muy preocupante también es cuando mantienen una relación con mucho secreto, con un adulto particularmente. Esos secretos entre adultos extraños, digamos. ¿Ah? En general, los niños no son de mantener mucho secreto y que más encima tengan un secreto particular con una persona, es sospechoso de que por qué tendría que ocultar algo, ¿me entiende? De esa situación. Y bueno, ya aparecen después otras situaciones que ya son mucho más evidentes, que tienen que ver como, por ejemplo, a veces lesiones físicas, ¿me entiende? Algunas situaciones que pueden ocurrir dependiendo del tipo de abuso que se genere a través de algunos rasgos o lesiones a nivel genital, a nivel de la boca, pero ya son cosas ya mucho más explícitas, digamos, que tienen que ver... También más evidentes respecto a esa situación. Pero como te digo, en términos generales, cualquier cambio en el comportamiento que es significativo, que no tú como papá, como mamá, como hermano, ¿entiendes? No te puedes explicar porque te dice llamativo, él no era así, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente que en ese caso, tú dices, algo pasa. Y luego vas sumando otros indicadores como los que yo te señalo, que de alguna manera te van orientando a decir, a ver, aquí le pasó algo, hay algún tipo de situación de maltrato, este maltrato puede ser un abuso sexual, dependiendo de lo que tú vas sumando en este tipo de cosas. Fernando, mira, bueno, la verdad me imagino que uno al detectar esta clase de síntomas va a recurrir a consultar al niño, pero ¿de qué manera quizás es la más apropiada para empezar recién a abordar este tema? ¿Cómo consultarlo para también no crear una barrera con el niño, con el menor, para que él de alguna manera me cuente lo que está pasando? Mira, yo creo que hay distintos momentos en los que uno tiene que preparar esto. El primer momento creo que tiene que ver con una labor preventiva. Y la labor preventiva tiene que ver que cuando yo me relaciono con un niño, tengo que tratar de generar los espacios de confianza y de relajo para poder conversar con él de lo que sea. Si yo nunca he conversado con mi hijo, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Ah? Y resulta que ahora que tengo la sospecha de que está siendo abusado, quiero conversar con él, probablemente toda la alarma que yo voy a tener, toda la preocupación de la ansiedad, se la voy a transmitir a él y él probablemente no me diga nada porque se sienta complicado, porque sienta que algo malo pasó, ¿me entiendes? Entonces lo primero es que uno tiene que reforzar a nivel preventivo la comunicación con los hijos, y la comunicación con los hijos no para que te cuenten cosas importantes, para que te cuenten, hablen de la vida cotidiana, para que después se atrevan a hablar de cosas más relevantes. Ahora, cuando tú tienes la sospecha ya concreta, digamos, de que quieres clarificar algo, lo importante es que tú lo hagas desde el mayor relajo posible, porque él necesita... Estamos hablando de un tema complejo, estamos hablando de un tema que es muy delicado y por lo tanto, entre mayor alarma le pongamos nosotros, mayor resistencia va a tener el niño a expresarse. Entonces, ir y buscar la forma de acercarnos, de comentarle, de que nos cuente un poco lo que hace, casi como una conversación casual, como que estamos hablando del clima, pero que nos pueda hablar de algunos temas, que nos explique algunas de estas situaciones que a nosotros nos preocupan, el por qué está teniendo pesadillas, qué cosas sueña, ¿me entiende? Porque suelen ser sueños además repetitivos, por qué hizo ese dibujo, ¿me entiende? O por qué se está comportando de esta manera, pero de una manera lo más natural y menos tensional invasiva posible. quizás, posible. Claro, primero también respetando el tema de lo que él te quiera contar, ¿me entiende? Porque si yo empiezo a presionar, insisto, cualquier cosa que lleve a que yo empiezo a presionar, lo más probable es que el niño se resista. Además que tenemos que considerar que como la mayor parte de los abusos lo hacen sujetos mayores a la edad del niño o de la niña, generalmente esto está asociado a mucha amenaza. Entonces, en definitiva, si yo empiezo a presionar, el niño lo voy a conectar con toda la amenaza que él ha recibido de no contar lo que está ocurriendo y por lo tanto lo más probable es que también él se me cierre, se me ponga a llorar incluso, ¿me entiendes? Y finalmente no me cuente nada y yo quede más preocupado de lo que estaba al inicio de la conversación, digamos. Entonces, es un tema muy delicado porque es evidente que yo como adulto puedo estar muy preocupado y muy deseoso de saber información, pero justamente el manifestar toda esa preocupación puede ser contraproducente con el objetivo de lograr que el niño me diga lo que yo necesito. Y una vez que logramos obtener esta información, logramos que el niño se abra con el adulto y les cuente este problema, aquí en primera instancia, ¿cómo hay que recurrir? Porque también es un tema complejo. Por lo general son miembros de la familia o personas muy cercanas a las policías derechamente o quizás abordarlo de alguna u otra manera. Mira, una situación de abuso, lo más complejo que tiene es que traiciona todas las confianzas que hay de por medio, ¿sí? Porque tú te metes con la intimidad de alguien y además de alguien que además está desprotegido, ¿me entiendes? Entonces, esa traición, ¿me entiendes?, hace que sea muy difícil tratarlo a nivel familiar. Yo creo que además,
con la molestia, con la rabia que eso genera, no tiene mucho sentido el que, como en búsqueda de una solución, yo trate de hablarlo con el sujeto o la persona que está abusando de mi hijo, de mi hija, de mi hermano. Me parece que ahí el tema a nivel familiar se llena de mucha carga que tiene que ver con la historia de la familia, que va a generar mucho conflicto, una pelea, pero a lo mejor no una solución para el tema. Y además, el escándalo que vamos a generar a nivel familiar con esta noticia probablemente también va a afectar más aún al niño que ha sido víctima. Yo desde esa perspectiva creo que hay que recurrir a las instituciones que están preparadas para esto, al servicio médico legal, para hacer todas las averiguaciones posibles, ¿me entiende? Hacer la denuncia respectiva a las policías o a la fiscalía correspondiente al sector, para que aquí intervengan los que tienen que intervenir, digamos, ¿me entiende? Y que alguien desde afuera haga la intervención que tiene que hacer para proteger esta situación familiar, digamos. O sea, acudir derechamente al principio, desde el principio a las instituciones. Me parece que ahí hay especialistas en que la gente tiene que confiar, en el Sename o en distintas instituciones hay especialistas en este tema y hay protocolos establecidos respecto de cómo abordar esta situación para que sea también lo menos terrible, ¿va?, para el niño o la niña que ha sido víctima de esto. Y te insisto, porque yo siento que tratar de arreglarlo a nivel familiar, a menos que tú agarres tus cosas y agarres a este niño y te vayas, ¿me entiendes? Que me parece que es la medida más inmediata, más saludable que pueda hacer alguien. ¿Cómo yo aíslo a este niño del abusador o de la abusadora? Claro. ¿Mm? ¿Cómo lo aíslo? ¿Lo puedo echar al sujeto o a la mujer que está abusando de este niño? ¿Me puedo ir yo? Yo creo que esa es la pregunta que tiene que hacerse una persona en este tipo de situación. Y además queda también la incertidumbre de que si ocurrió esta situación aquí, puede también acarrear otra situación similar en otro lugar, o también puede ser que esto también haya venido antes con otros niños. Lo que pasa es que ahí hay un tema, por supuesto, tú no sabes qué historia hay detrás del abusador o de la abusadora, digamos, pero también tienes que considerar que una de las principales cosas que hay que garantizar es que el niño o la niña afectado se sienta protegido. Y eso es la labor principal que tiene que establecerse desde el núcleo familiar, ¿entiendes? Pero como a veces el núcleo familiar está dividido porque justamente uno de los miembros es quien cometió esta traición, ¿me entiendes? Es evidente que, por eso digo, yo creo que la decisión que se tiene que tomar a nivel familiar es, yo puedo aislarlo, puedo protegerlo, puedo yo llevarme a este niño a un lugar en que se sienta protegido, puedo generar esa protección. Muy difícil. Y si no lo puedo hacer, ¿me entiendes?, tiene que recurrir a la ayuda, claro que sí, de las instituciones. Y en el caso de ¿qué ocurre cuando son miembros tan cercanos a la familia? ¿Cómo también, porque se choquea no solamente el niño, sino que es un shock emocional de todo el núcleo familiar y también de toda la comunidad que rodea a esta familia? ¿Cómo abordarlo? Es sumamente complejo, digamos, porque tú, como te decía antes, esto implica una traición porque el abuso sexual infantil particularmente no es un abuso violento, ¿me entiendes? Es un abuso que parte de la confianza, ¿me entiendes? El abusador se gana la confianza del niño, de la niña, y a partir de eso genera el abuso. Y de hecho muchos niños piensan que lo que están haciendo está bien, ¿me entiendes? Entonces, la connotación negativa muchas veces se la damos el resto, que somos testigos de esta situación, que nos enteramos de esta situación, más que la propia connotación negativa que da el niño. El niño muchas veces entra en una confusión porque ni siquiera él tiene claro qué es lo malo que ocurrió, ¿me entiendes? Y desde esa perspectiva es muy complejo porque esta traición, esta vulneración de las confianzas al interior de la familia genera dolores muy profundos que requieren mucho trabajo poder establecer una solución. Y ese trabajo parte de la base de que haya disposición para. Y muchas veces esto es un golpe tan duro para la gente que ni siquiera está a la disposición. Y a veces, por eso digo, a veces la solución o la medida más saludable es separarse de este miembro de la familia, digamos, sea quien sea. Fernando, hay no manejo quizás el tema estadístico de cuánto se da esta situación, pero hay un hecho que ocurre con respecto a cuando los hermanos mayores son los que abusan de los hermanos menores, y me parece que es algo bastante complejo y quizás el doble de si fuera un miembro quizás un poquito más externo a la familia, porque en la situación del papá, ¿cómo aborda, siendo los dos hijos de él, cómo abordar este problema? Es que eso es, tú pones ahí el dedo en la llaga de situaciones con ese ejemplo de lo complejo que es este tema, digamos. Yo no sé si que el hermano mayor abuse del hermano menor es
tan o más complejo que el papá o la mamá abuse de ese mismo niño, ¿me entiendes? Son todas situaciones sumamente complejas, ¿ya? Lo que se sabe, más allá de la descripción estadística de qué miembro de la familia, ¿me entiende?, está generando el abuso, lo que se sabe es que en el 80% son miembros de la familia, digamos, miembros cercanos de la familia, padre, abuelo, madre, un hermano mayor, un tío, digamos, y generalmente personas que viven en la casa misma, ¿me entiende? Entonces, por eso es que yo, el quiebre, digamos, el golpe que recibe esa familia frente a esta situación es tan duro porque donde tú pones tus mayores confianzas, donde tú pones tus mayores certezas, donde tú pones tu mayor esperanza de poder ser aceptado y de poder ser considerado como tal, es dentro del núcleo familiar. Entonces, el golpe es tal, ¿me entiendes?, que no hay una solución fácil para esto. En ninguno de los casos, no importa qué miembro de la familia sea, digamos. Y por eso digo que pasa mucho por cómo esto se construye, por qué disposición tiene la familia a abordar esta situación, por el mismo arrepentimiento que muestra el abusador. Muchas veces, ¿me entiende?, que a veces ni siquiera él entiende por qué le ponen tanto color, dice, ¿me entiende? O sea, si no fue para tanto. ¿Me entiende? Porque además suelen menospreciar un poco lo que hicieron, digamos, en ese sentido. Entonces, claro, ahí surgen conflictos porque hay gente que se alía con, ¿me entiende?, este abusador y dice, no, pero es que si no fue para tanto, escúchenlo, mira, ¿para qué le ponen tanto color? ¿Me entiende? Mientras que otros están indignados con esta situación y ahí hay un choque de bandos, incluso al interior de la familia. ¿Quién apoya a uno, quién apoya al otro? Entonces, esto genera divisiones profundas a nivel familiar. Y por eso es que en muchos casos, aún hoy día, la gente prefiere no hacer nada. Y callar, ¿me entiende? Porque lo que implica hacerse cargo de esto es un golpe muy duro para todo el núcleo familiar que puede llegar claramente a dividir el grupo familiar. Y no toda la gente está dispuesta a perder una familia, a pesar de que esté de acuerdo con que esto es una situación que nunca debiera ocurrir. Fernando, en honor al tiempo, ¿podrías describirme en un minuto cuál es entonces el mejor método, la mejor manera de enfrentar esta situación para que no ocurra? ¿Cómo prevenirla dentro del núcleo familiar? Mira, la prevención pasa por generar mejores lazos comunicativos, por lograr y darse espacios para que las familias conversen entre sí, para que haya espacios de confianza en las que la familia se atreva a decirse cosas sin cuestionarse, porque a veces los papás cometemos el error de que nuestro hijo nos dice algo y como nosotros no estamos de acuerdo con lo que hizo, ¿me entiende?, inmediatamente vamos y lo corregimos, en vez de darle espacio para que él nos explique qué hizo, por qué lo hizo y generar eso como una instancia de aprendizaje. En la medida que se generan esos espacios de diálogo, hay más posibilidad de que si algo ocurre raro, me lo cuenten a tiempo y no cuando ya ha pasado un tiempo, lo primero. Lo segundo ya tiene que ver con temas más específicos, es decir, lo que nosotros hacemos muchas veces con tus hijos es el tema de aprender a cuidar ciertas partes de su cuerpo, a entender que hay ciertas instrucciones básicas que protegen del abuso, que hay cosas que no se deben hacer, ¿me entiendes?, que hay partes de su cuerpo que nadie se las puede tocar. Son mensajes que tú puedes ir dando, digamos, en términos formativos, sin exagerar el tema, porque si no generamos ansiedad también respecto al tema. Pero insisto, yo creo que esos son los dos grandes focos preventivos. Por un lado, generar espacio de comunicación que permitan que estos niños confíen en alguien para poder decirle lo que ocurre a tiempo y pararlo a tiempo. Y por otro lado, algunas instrucciones específicas para proteger su cuerpo, ¿me entiendes?, que le permitan un poco tener a uno la confianza de que ese niño sabe y va a poder distinguir cuando algo no corresponda. Y tratando un tema tan complejo como es el abuso de menores, es que quisimos hoy día conversar contigo, Fernando. Agradecemos por supuesto tu presencia y dejamos también invitados a todos nuestros auditores a que nos sigan en Sin Pauta, aquí por las pantallas de UCSC Televisión. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Fernando. Chao.